que tiene presencia territorial en los 4 puntos cardinales de nuestro territorio. Tenemos hoy presencia en la isla de San Andrés y Providencia, en Arauca, en Leticia y en Tumaco, pero tenemos también presencia en las ciudades de Bogotá, Manizales, Palmira y Medellín. Y eso nos hace ser la universidad de todos los colombianos. Y por eso, para nosotros, todos los aliados, como la Universidad Santo Tomás, pero todas aquellas instituciones con las que venimos trabajando, buscamos en el día a día poder llegar a las comunidades y a la sociedad en general con todas esas capacidades de conocimiento con que hoy contamos, capacidades de conocimiento que se gestan en instituciones como la nuestra, como la Universidad de Santo Tomás y como todas las que están integradas hoy en torno a este evento, porque las instituciones de educación superior somos eso, unas empresas que gestionamos conocimiento, que lo apropiamos, que lo transferimos, pero que también lo generamos. Y son estos espacios de transferencia de ese conocimiento, de divulgación de ese conocimiento, donde se logran materializar y plasmar realmente el logro y el éxito de esos productos que se obtienen en el día a día en nuestras instituciones. Hoy la Universidad Nacional de Colombia, en el año 2017, cumple 150 años de existencia. Y qué mejor que engalanarla con lo que ha hecho a lo largo de estas 15 décadas, como es la de formar profesionales de las más altas calidades científicas, académicas y humanísticas. Y un evento de esta naturaleza ratifica el papel que la Universidad Nacional de Colombia ha venido realizando a lo largo de la historia. Por eso, en su versión 27ª de este evento, integrado con el workshop que realiza la Universidad Santo Tomás, pues es la muestra de consolidación de una institución que ha estado presente para todos los colombianos en la tarea de formar ciudadanos con las mejores competencias y con competencias integrales de cara a los retos y desafíos que hay en la sociedad, no solamente local, nacional, sino también internacional. Por eso el mensaje de hoy, que es un mensaje que quiere transmitir el señor rector a todos ustedes a través mío, es el de que la Universidad Nacional, como una institución patrimonio de todos los colombianos, ha estado presente, está y seguirá estando presente como una institución que busca llevar ese legado a todo el territorio nacional con proyección internacional. Y por eso la vinculación de la universidad hoy a este evento es la muestra y el gesto de que tenemos ese compromiso. En nombre ya propio desde la Vicerrectoría de la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, pues decirles que para nosotros también esto es una muestra de esas capacidades de conocimiento con que hemos venido ya fortaleciendo, consolidando y queriendo proyectar a la sociedad en general. La Facultad de Ciencias y su programa de estadística, un programa ya cercano a cumplir sus 20 años de existencia, pues es un programa que efectivamente ha demostrado ser pionero en la región y en el país por los profesionales que hoy logran desempeñarse en labores importantes en las entidades e instituciones de la región, de Colombia y algunos ya en el mundo. Por lo tanto, nos complace mucho poder ser parte hoy de esta apertura, desearles que efectivamente estos días de trabajo académico que van a tener en torno a este evento sean lo más enriquecedor posible para todos y cada uno de ustedes, y que por supuesto quienes nos visitan por primera, por segunda, por enésima vez, se lleven una muy buena imagen de la ciudad, de la región, y aquellos que nos visitan de otros países, por supuesto, de Colombia, de nuestro querido Colombia. Muchas gracias a todos y deseo que efectivamente sea una semana que quede en la memoria y en el recuerdo de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Branch. A continuación escucharemos las palabras de la decana de la Facultad de Estadística de la Universidad Santo Tomás, sede de Bogotá, profesora doctora Han Wen-Shan. Buenas tardes, buenas noches a todos los participantes.
Recibo a todos un saludo muy especial y un cordial bienvenido a la quinta versión del International Workshop on Applied Statistics, que se desarrolla en conjunto con el 27º Simposio Internacional de Estadística. Permítanme expresarles mis agradecimientos en nombre del rector de la Universidad Santo Tomás, Fray Juan Gualto López, y del rector de la sede de Medellín, Fray Ricardo Ernesto Torres. Un saludo especial a todos los coordinadores del evento por parte de la Universidad Nacional, encabezados por profesor Carlos Malaver y profesor Mario Jaramillo, y por parte de la Universidad Nacional Santo Tomás, encabezado por profesor José Fernando Cera. Un saludo a los invitados internacionales, conferencistas, ponentes, monitores y participantes. En especial, un saludo y agradecimiento al profesor Fabio Nieto, quien además de ser una de las autoridades más reconocidas en el área de estadística, fue mi profesor y maestro durante mis 11 años en la Universidad Nacional. Es para mí un gran honor y satisfacción poder contar con la presencia de todos y cada uno de los participantes, quienes se van a congregar en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás durante los próximos días para hablar y discutir acerca de los tópicos más relevantes de la estadística. Para la USTA, primer claustro universitario de Colombia y primera universidad privada en recibir la acreditación institucional multicampus de alta calidad, el desarrollo de este evento responde al compromiso institucional con solidez, principios, valores e impacto social. Que estemos aquí congregados es una clara evidencia de que la estadística es una ciencia y disciplina que ha alcanzado su madurez en Colombia. La unión de las universidades públicas y privadas en torno a la profesión estadística es un gran logro alcanzado con un esfuerzo grande por parte de todos los actores de nuestro sistema educativo, así como también por parte de profesores e investigadores que nos precedieron en la planeación de las anteriores versiones del IWAS y del simposio. El visionario H.G. Wells afirmó hace más de un siglo que llegará el día en que el pensamiento estadística será una condición tan necesaria para la convivencia eficiente como la capacidad de leer y escribir. Hoy, en pleno siglo XXI, esta es una verdad tangible. El profesional que requiere nuestra sociedad no puede ser ajeno al pensamiento y al análisis estadístico. En la Facultad de Estadística de la Universidad Santo Tomás describimos esta característica con una frase que se ha convertido en nuestro lema: el poder de la información para la toma de decisiones. La práctica profesional actual en la mayoría de disciplinas se relaciona con la estadística y con el análisis de la información todos los días. Tanto en los estudiantes de estadística en programas de pregrado, maestría y doctorado, pasando por los estudiantes y profesionales de áreas como la sociología, medicina, ingeniería o psicología, por mencionar solo algunas, el pensamiento estadístico y la capacidad de análisis de la información debe ser una habilidad que se dé por sentado. Lo anterior revela mi visión como decana de una facultad de estadística. Yo quiero participar junto con ustedes en la transformación de los procesos que hagan de la estadística una ciencia transdisciplinar, que se posicione como un acompañante de los procesos académicos de investigación y del día a día en las oficinas donde se analizan datos con metodologías científicas. Queremos una disciplina cercana a la universidad, a sus estudiantes, profesores e investigadores, pero también cercana a la industria y al gobierno, con profesionales que diariamente impacten los importantes desarrollos que se deben surgir para que del análisis de los datos se induzca información valiosa para la toma de decisiones en los diferentes sectores del país. Los profesionales de la estadística deben liderar procesos de acercamiento frente a las instituciones gubernamentales que requieren un acompañamiento técnico en sus labores de evaluación e investigación de políticas públicas y de servicios, así como en la generación de estadísticas oficiales. Sin embargo, debemos también ser muy cercanos a la empresa privada que requiere de nuestros servicios. Esto implica una ampliación en nuestra visión y un giro hacia el apoyo continuo de nuevos programas de pregrado y posgrado.
Soñamos con que la unión de los departamentos y facultades de estadística de universidades públicas y privadas pueda satisfacer las necesidades de sociedad de hoy, que a su vez alimenten los procesos de investigación en Colombia. Desde la Facultad de Estadística de la Universidad de Santo Tomás, con sus programas de pregrado de estadística y maestría en estadística aplicada, seguiremos trabajando día a día, hombro a hombro, con los miembros de esta comunidad para dar claras evidencias de nuestro compromiso con la ciencia, aprovechando cada oportunidad para establecer relaciones de investigación, consultoría y docencia de manera interinstitucional, pues estoy convencida que la unión hace fuerza. Este es el momento perfecto para aunar esfuerzos y posicionarnos estratégicamente como veedores de buenas prácticas con responsabilidad social, como generadores de conocimiento que informe acerca del estado real de políticas y de intervenciones gubernamentales o procesos en la industria y en el sector privado. Ahora más que nunca, nuestra querida Colombia necesita de un gremio fuerte que responda con celeridad ante las necesidades de la sociedad. Los invito a trabajar unidos como un solo hombre para hacer afrontar juntos los importantes retos que nos depara el siglo XXI en Colombia. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. A continuación escucharemos las palabras del coordinador del Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, profesor doctor Carlos Eduardo Alonso Malaver. Bueno, yo realmente voy a hablar como de la opinión de todos ustedes, entonces espero que mi discurso no sea un discurso, sino más bien unas palabras de unas inquietudes que tengo en mi cabeza. Y la primera que quiero decirles es que el simposio, aunque es liderado por la Universidad Nacional y el AEWAS, aunque es liderado por la Universidad Santo Tomás, son resultados y se sostienen a través del tiempo por ustedes. O sea, ese tejido social que tal vez no lo tenemos en cuenta en el día a día, es lo que mantiene vivo el simposio. O sea, la Universidad Nacional es una golondrina. Si ustedes no nos siguen, el simposio estaría muerto hace 20 años. Entonces yo sí quiero agradecer a todos ustedes, a los conferencistas, a los conferencistas, a los ponentes, ya sean los niños de comunicaciones o los niños del póster, y a los asistentes por estar acá. Porque estar acá realmente es el apoyo más poderoso que pueden hacer para que este evento siga teniéndose año a año. Siempre hay dificultades y no hay problema. Mientras ustedes estén acá, el simposio va a estar existiendo. De otra parte, quiero decirles que, aunque yo soy la cara bonita del simposio y ahora del AEWAS, el resultado no es así. Realmente el simposio es un trabajo durísimo, durísimo, de muchísimas personas, y de ese trabajo durísimo hay una perla bellísima. Y es que están trabajando dos ciudades, que es Medellín y Bogotá, pero transversalmente está trabajando la Universidad de Santo Tomás, que pone gente de las dos ciudades, y la Universidad Nacional de Colombia, que coloca personas de las dos ciudades. Y eso me parece muy bello, porque es que, digamos, en nuestro país tendemos a dividir y no a sumarnos. Bueno, entonces, lo que quiero decirles es que, de verdad, le doy gracias a mi equipo, que empieza con la profesora Diana, que ya la han visto, hasta el último monitor que me está ayudando el día de hoy. Bueno, quiero contarles una inquietud que tengo en mi cabeza, porque nosotros hablamos de fortalecernos como comunidad estadística, pero no hemos podido parir una sociedad colombiana estadística fuerte. Entonces, nuestra sociedad colombiana de estadística está muy débil, en parte por culpa nuestra. O sea, el papá que no está en el hogar por ausencia educa, por esa ausencia educa. Entonces, yo quiero contarles una anécdota de un hombre que vendrá a construir, que fue Jorge Martínez. Esa anécdota tiene que, ojalá hacernos reflexionar en una cosa que me parece increíble. Yo soy un hombre que nació en Barrios Bajos y soy bastante agresivo. O sea, hoy estoy en el plan de, voy a ser caballero, pero normalmente soy agresivo. Mi tesis de maestría la hice con Jorge Martínez Collantes y como durante un año y medio hicimos una consultoría con Jorge Martínez. Resulta que un hombre que ustedes saben que este nombre es falso, un hombre llamado Luis Alberto López, cometió un error gravísimo con las personas que estábamos asesorando, pero el agua sucia le cayó a Jorge Martínez. Entonces, dentro de mi agresividad, yo sí decía, ojalá Jorge Martínez, cuando vea a Luis Alberto López,
lo casque, ¿sí? Es que no puede hacer eso en nombre de la Universidad Nacional, porque cuando yo cometo un error, no lo está cometiendo a nombre de Carlos Eduardo Alonso Malaver, estoy manchando el nombre de la Universidad Nacional. Mi profe Jorge Martínez, duramos como 15 días arreglando el error, hablando con mucha gente, papá. Nos encontramos con Luis Alberto López en un callejón que muchas personas conocen allá en el tercer piso de matemáticas, en un callejón que está en el hospital porque es blanco. Y yo dije, bueno, aquí por Jorge Martínez se arrema. Jorge Martínez, de una forma muy caballerosa, le dijo a Luis Alberto López, oiga, ¿usted por qué hace eso? Yo digo, no, cosa muy barato. Bueno, de eso me quedó como una moraleja a mí, y es que nosotros a veces no sabemos diferenciar de las ofensas importantes de las no importantes. Mi propio Jorge Martínez sí sabía cuáles eran las ofensas que como que había tenido en cuenta, y eran muy pocas. Yo creo que aquí al menos de mayores de 50 se acuerdan cómo era Jorge Martínez. Entonces yo quiero decirles que tenemos que invitarnos a que empecemos a fortalecer más la sociedad colombiana de esta época. Ese tuve problemas por algunas decisiones que no se me salían de las manos, y yo quisiera que la sociedad estadística colombiana estuviera con perdón, y les prometo que el otro año, que muy pronto van a saber dónde es, el simposio va a tener como un perdón la sociedad colombiana estadística, porque nosotros hablamos de fortalecernos como sociedad estadística, pero no tenemos una sociedad. Vale, entonces quiero decirles que son muy bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan que hacerme, yo estaré a su disposición. Muchas gracias por asistir, gracias por fortalecer el tejido social a través de la asistencia de estos centros. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Para nosotros es un orgullo que la conferencia de hoy esté a cargo del profesor Fabio Humberto Nieto, profesor titular del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y egresado de los programas de doctorado y de maestría de la misma universidad. Sus líneas de investigación son el análisis de series de tiempo, en particular los modelos no lineales y las series temporales multivariadas, y el análisis de factores comunes dinámicos. Ha realizado investigación para entidades como el Banco de la República y el IDEAM. Cuenta con los reconocimientos de docencia excepcional, medalla de mérito e investigación meritoria de la Universidad Nacional de Colombia, y con múltiples publicaciones en reconocidas revistas nacionales e internacionales. Adicionalmente, ha sido profesor visitante del ITAM de México, la Universidad Autónoma y la Universidad Carlos III de Madrid. Sin más preámbulos, escuchemos al rector. Bienvenido. Buenas noches a todos. Primero que todo, debo agradecer inmensamente al Comité Organizador Conjunto del Simposio Internacional de Estadística, del International Workshop on Applied Statistics, por la invitación que me hicieron a presentar hoy esta conferencia inaugural. Ha sido para mí un honor y siento pero mucha alegría por eso. De nuevo, muchísimas gracias. Sobre lo que les voy a conversar hoy, básicamente tiene dos objetivos. Primero, uno muy general, en el cual trataré de dar un bosquejo de lo que hoy conocemos como el análisis factorial dinámico. Visto como una expresión del análisis factorial que todos conocemos sin lugar a dudas en el análisis multivariado. Y un objetivo un poco menor, específico, que consiste en contarles acerca de algunas de las contribuciones al área que hemos hecho en unión con el profesor Daniel Peña de la Universidad Carlos III de Madrid. Estas contribuciones ha habido aportes ya de momento, pero todavía estamos trabajando en el tema, así que poco a poco les iré contando qué hemos hecho hasta el momento, cuáles son nuestros retos hacia el futuro. Y seguramente no solamente de nosotros, sino de muchos de ustedes que estén interesados también en el área, porque yo los podría interesar, si es el caso.
El plan de la charla es el siguiente. Inicialmente pues, voy a presentar un problema que nos motivó, inicialmente a mí personalmente, me motivó a llegar a esto del análisis factorial dinámico estacionario. Luego, presentaré unos enfoques bajo los cuales hoy en día en la literatura mundial se aborda el análisis de factores comunes dinámicos. Enseguida les contaré un poco sobre nuestras contribuciones hasta el momento. Presentaré una aplicación en el contexto meteorológico para datos colombianos. Y finalmente daré algunas conclusiones y comentaré sobre investigación actual y futura sobre el tema. Bueno, el problema original, por decirlo así, que nos llevó a lo que hoy voy a presentarles, comenzó por el año 2000-2001 aproximadamente. Vean ustedes que ya llevan un lapso de 17 años. Este partió cuando, muy afortunado y muy honorado, fui invitado por el Banco de la República a que trabajara con un equipo formado por ellos para construir un índice coincidente para la economía colombiana. Entonces, inicialmente se tenía que hacer una selección de las variables, por decirlo de alguna manera, más representativas de la economía colombiana, variables macroeconómicas, para ser más exactos. De hecho, recuerdo todavía que el conjunto inicial de variables de las cuales partimos fue alrededor de 167. Y bueno, con criterios económicos, con criterios estadísticos, fuimos reduciendo, hasta que finalmente el trabajo inicial de construir un índice coincidente se hizo con estas 9 variables macroeconómicas que ustedes pueden ver en la filmina. La idea en ese momento del Banco de la República era la de implementar una metodología que se había diseñado para los Estados Unidos por un par de economistas, econometristas para ser exactos, ellos de apellido Stock y Watson, por los años 89-91 aproximadamente. Y la idea del banco era tomar esa metodología y ver cómo la pudiéramos aplicar acá en el contexto colombiano. Excepto por las expresiones algebraicas que ustedes están viendo en la transparencia, la idea de Stock y Watson era la siguiente. Supongamos que el estado de la economía, visto la economía quizás como un sistema dinámico, si se quiere ver, el estado de la economía lo podemos representar por una variable latente, es decir, una variable no observable, y que a través del tiempo esta variable pues, me va a determinar una sucesión de variables que conocemos todos como un proceso estocástico. La idea era considerar a las variables macroeconómicas que uno puede observar como provenientes de ese estado latente de la economía, digamos que el proceso CSP, y provenían de ese estado de la economía de una manera lineal, como la expresión algebraica lo está representando. Básicamente, está el estado, se multiplica por una constante que es específica para cada variable y se le suma algo que también es específico para cada variable, y así sale la variable observable macroeconómica, producción de cemento, y índice de producción industrial, etcétera, etcétera. Una de las 9 que vimos atrás. Obviamente, la relación no es exacta y entonces hay un término de error que es el que la transparencia aparece como el uso y la idea de esto de Watson fue entonces usar los datos
de esas variables macroeconómicas para estimar, hacerse usted en cada punto del tiempo. Lo que se obtuviere para cada punto del tiempo te iba a ser un conjunto de valores, de números, y en términos de datos, digamos, sería la estimación del estado de la economía en cada punto del tiempo. Claro, si yo estoy observando las variables visualmente, pues serían estimaciones visuales, y eso era para Stock y Watson un índice coincidente. Ah, bueno, ¿por qué coincidente? Porque se supone que las variables macroeconómicas que uno toma tienen el carácter de coincidentes con el estado de la economía. Aparecieron, bueno, algo se hizo en su momento, fueron 2 o 3 años de trabajo aquí en el Banco de la República, y se sacó un índice coincidente en ese momento. Pero el estudio terminó. Pero a mí me quedó la inquietud, o me quedaron varias inquietudes. Básicamente 2. La primera, si ustedes miraron un poco la expresión algebraica que estaba en la primera, eso era como decir que las 9 variables macroeconómicas tenían un factor común. El factor común es su T. Uno. Lo otro, como ustedes bien saben, a los economistas les gusta mucho, déjenme decirlo así, por favor, sin ninguna mala intención. A los economistas les gusta o necesitan estar desestacionalizando estos datos económicos o macroeconómicos. De hecho, la metodología inicial de Stowe y Watson trabajaba con datos desestacionalizados. Una innovación que en el momento hicimos fue la de incluir estacionalidad para cada variable, pero una estacionalidad de tipo determinístico, es decir, que cada mes tiene un efecto sobre el valor de la variable y ese efecto mantiene a través del tiempo. Y además de que para cada variable pensamos en una estacionalidad fija a través del tiempo, la otra cosa era las 9 estacionalidades de las 9 variables son efectivamente diferentes, son tan específicas para cada variable, o habrá de pronto algunas variables que están compartiendo el mismo tipo de estacionalidad. Y si eso es así, estaríamos conducidos a hablar de estacionalidad común. Las primeras respuestas muy intuitivas que se me ocurrieron en el momento dado fueron las de, primero, más bien, ¿por qué no tomamos las variables? Encontramos sus factores comunes, porque a lo mejor hay más de uno, y luego seleccionamos uno de ellos como el factor común que juegue el papel de índice coincidente. Claro, el problema es, bueno, tengo que encontrar factores comunes para variables que se observan a través del tiempo. Y el otro problema es cómo seleccionar uno de ellos que juegue el papel de índice coincidente. Precisamente el cursillo que voy a dictar, que no es propaganda, es el cursillo que va a tratar de explicar cómo escoger un factor común que tenga ese perfil, ese comportamiento. Para responder a la primera pregunta de cómo busco factores comunes en variables observadas a través del tiempo, pues teníamos que considerar que aquí no se tiene la configuración de datos usual para el análisis factorial convencional. Cuando digo análisis factorial convencional, es aquel que se basa en que de alguna manera uno ha hecho primero un diseño muestral y ha seleccionado a base de diseño muestral, pues ha seleccionado las unidades observacionales. Y luego entonces observa variables y viene todo el análisis que ustedes conocen. Pero aquí no ocurre eso, estamos observando a través del tiempo y se pueden presentar problemas de asociación a diferentes puntos del tiempo entre las variables de interés. Pero de todas maneras,
aunque nos movíamos a este contexto, la idea es aprovechar lo hecho ya antes para el análisis factorial convencional. Entonces, permítanme recordar pero muy rápidamente cómo es el análisis factorial convencional. Tenemos un vector de variables de interés. Se supone que hay, digamos, en variables se supone que hay n factores comunes, n menor que m. Generalmente, que hay un vector, digamos, de términos intrínsecos a cada variable y que hay una relación lineal entre el vector de variables x y el vector de factores f dado por esta expresión. T es una matriz y E juega el papel de errores intrínsecos para las variables. Y como todos ustedes saben, quizás uno esté equivocado, porque seguro que hay especialistas en análisis multivariado convencional dominan más el tema que yo. Y esencialmente, el análisis factorial se basa en la denominada matriz de varianzas y covarianzas muestral, definida de esta manera, donde la matriz X es la matriz de productos cruzados, los datos, por decirlo de alguna manera fácil. Y sobre las propiedades de esta matriz descansa prácticamente lo que es el análisis factorial otra vez convencional. Para pasar al contexto de que las variables las vamos observando a través del tiempo. Entonces el asunto ahora es que para cada tiempo T de observación, piensen en meses para facilidad de leer, y cada tiempo T el vector de variables obedece esta relación. Y hoy en día podemos tener adicionalmente al problema de que observamos a través del tiempo y que esto puede inducir asociaciones en diferentes puntos del tiempo. Tenemos también el gran atractivo de que el vector de variables puede ser un vector de muchísimas variables, muchas. Y entonces nos aproximamos al contexto de los Big Data. Y bueno, la idea es, ahora con un conjunto de variables inmenso, vamos a sacar unas pocas variables latentes, en principio, claro, que me expliquen el mismo comportamiento del punto grande de variables. Una cosita, de pronto la pasé. Recuerden que en el análisis factorial convencional, básicamente el objetivo es bien, los procesos latentes, los factores latentes ya están ahí y los queremos estimar, cuantificar. Es el caso primario de la inteligencia humana. Cada uno tenemos inteligencia humana. Pero la inteligencia humana todavía no hay forma de entrar y medirla físicamente. Entonces observamos indicadores, rastreadores, como se dicen en otros contextos, de esa inteligencia humana. Y con base en esos datos, entonces buscamos estimar lo de la inteligencia humana y que nos permite decir entre esta persona y esta cuál es más inteligente. Ese es un objetivo del análisis factorial. Pero el otro es, y pensando en los Big Data, el otro es hacer reducción de dimensión. Porque ¿quién va a estudiar 300 y pico de variables al tiempo? Eso puede ser difícil de comprender las propiedades de ellas. En cambio, si reducimos un poco y no perdemos información, pues es preferible, por todas las razones que muy seguramente ustedes conocen. Lo que va a ser novedoso ahora, en esencia, entonces, es esta parte de acá. Que la estructura de asociación estadística en el proceso factorial, permítanme llamarlo ahora sí, es la que va a explicar la estructura de asociación estadística en el proceso de variables que nosotros podemos observar. Y la clave está ahí. Cómo poder explicar lo observable con base en lo no observable. Lo voy a contar. Hablando de los Big Data, este análisis factorial dinámico pues, nos puede dar solución a problemas en muchas áreas de la vida diaria. En finanzas ustedes bien saben que uno dispone de un número gigante de variables para una bolsa de valores en un país, en una ciudad. Y en finanzas, pues obviamente es de interés hacer estas cosas.
estos objetivos y quizás reduciendo la dimensión podamos entender mejor el comportamiento de las variables financieras. En la economía, también es claro, de las 167 variables con las que comenzamos inicialmente, sería muy interesante ver cuántas las podemos reducir. Por supuesto que el medio ambiente, en clima, con un todo de datos que uno recolecta, hidrología, meteorología, clima es inmenso. Y en medicina, el cuerpo humano se puede describir por una cantidad grande de indicadores o de marcadores, como también, no solamente la parte fisiológica, sino la parte psicológica. Para entender esa relación entonces, o cómo la estructura de asociación del proceso factorial me puede explicar la estructura de asociación del proceso observable, por decirlo de alguna manera, entonces hoy en día, en la literatura mundial, básicamente se han dispuesto de 3 enfoques. Esto va un poco en contravía con el único enfoque, puedo estar equivocado, si es así me excusan, el único enfoque que uno conoce para el análisis factorial convencional, que como lo dije antes, radica básicamente en la estructura de la matriz de varianzas y covarianza muestral. Un enfoque se llama el estático, que ha sido trabajado por un cierto grupo de personas en una escuela. El otro se llama el enfoque aproximado y el otro que se llama el dinámico generalizado. El primer nombre es un poco raro, porque estoy hablando de factores comunes dinámicos y va a haber un enfoque estático. Bueno, en el estático, entre muchas personas en el mundo, pues he citado algunos trabajos quizás más relevantes para lo que nos interesa hoy, como son los de Peña y Vox, Peña y Poncena, Lam y Yao. El modelo factorial es como antes, como lo puse antes, pero básicamente se trabaja sobre el supuesto de que el proceso por decirlo de alguna manera, de errores intrínsecos no tiene ninguna estructura de asociación, es lo que se llama en la literatura el proceso estocástico de ruido blanco. Tampoco entre los factores y los errores intrínsecos hay un tipo de asociación estadística, es lo que llamamos la ortogonalidad. En el enfoque aproximado, algunas de estas restricciones se debilitan y entonces se permite algo de asociación en el proceso de errores intrínsecos y algo de asociación entre factores y procesos intrínsecos. Y además, el número de variables y el número de observaciones se considera muy grande. El dinámico generalizado ha sido desarrollado básicamente por una escuela de italianos y entre ellos este grupo es el líder. En el enfoque de factores comunes dinámicos generalizados, la idea es que dentro de la ecuación factorial se puedan permitir valores rezagados de las variables, valores rezagados en el tiempo, y asimismo el proceso factorial admita valores rezagados en el tiempo. Eso para explicar un poco las dos estructuras de asociación. Las expresiones escritas ahí son, pues, teóricamente hablando, un poco ideales, pero eso les dejó hacer metodología para ver factores comunes dinámicos desde esa perspectiva. Estos italianos y todo el grupo que trabaja con ellos dejan también que el número de variables y el número de observaciones sea muy, pero muy grande. Big data, en el fondo. ¿Cuáles han sido entonces nuestras contribuciones al tema? Como les decía al comienzo, y desde cuando partimos con el problema en el Banco de la República, en el año 2001, pues, hicimos el primer intento de introducir estacionalidad en las variables. Más adelante, usando este tipo de modelos de las series de tiempo multivariadas, otro señor italiano, Busetti, dio una solución. Después,
vino el enfoque de Peña y Concela, españoles ellos, en donde aportaron metodología para los procesos de variables observables que no mantienen la característica de estacionalidad a través del tiempo. Nosotros hicimos lo siguiente: a los factores comunes que pueda haber en el estado de la naturaleza los dividimos en 3 clases. Una primera clase que va en el vector F1D, donde por ser variables que se estudian a través del tiempo pueden tener tendencias de largo plazo, y entonces esos factores comunes los vamos a considerar explicando esas tendencias comunes de largo plazo. Viene una segunda clase de factores que son los que van a explicar netamente la estacionalidad común, si la hay, claro. Y está una tercera clase de factores que en la literatura de series de tiempo multivariadas o de procesos estocásticos se les llama los factores comunes que explican la variabilidad de corto plazo en las variables que estemos observando. Desde esta manera, atención a F2T, porque suponemos que ahí quiere sus 2 factores estacionales. Y esto lo interpretamos como que si son 100 variables y tenemos 4 factores comunes estacionales, estaríamos diciendo que hay 4 tipos de estacionalidad común. Y entonces podemos hacer una especie de análisis de conglomerados. Un grupo explicado por una estacionalidad, otro grupo de variables explicado por otra estacionalidad, y así sucesivamente. Muy bien, el modelo factorial que estamos considerando de esta manera, entonces se puede ver particionado de esta forma, y eso en muchas partes lo hemos llamado un modelo de componentes no observables. Es decir, el vector de variables observables lo explican las tendencias comunes de largo plazo, las estacionalidades comunes, las variaciones comunes de corto plazo, y obviamente los no observables para cada variable. El objetivo, básicamente, en el análisis factorial dinámico, bueno, como lo es también en el otro, en el convencional, pues básicamente es triple. El primero es cómo identificamos el número total de factores comunes, y dentro de ese número total de factores comunes, cuáles son tendencias de largo plazo, cuáles son estacionalidades comunes, cuáles son variaciones de corto plazo. Problema grave. Después, determinado el número total de factores comunes y los números particulares, bueno, pues cómo estimamos parámetros fijos en el modelo factorial y cómo estimamos factores comunes dinámicos. Claro, hecho esto, como se hace en el otro tipo de análisis, pues viene la parte importante de las interpretaciones de los factores que nos hayan resultado. En un trabajo que publicamos a finales del año pasado con Daniel y Dagoberto Saboyá, que actualmente es egresado de la maestría en matemática aplicada de la Universidad Nacional de Bogotá, todo el análisis factorial estacional, dinámico estacional, ha quedado basado en 2 tipos de extractores de información en las variables observadas. El primer tipo de extractores de información lo van a constituir, como en muchos casos, las matrices de correlación canónica, que se definen de la manera como ustedes ven en la figura. De hecho, el análisis de correlación canónica, pues claro, no es nuevo, esto es un tema muy antiguo, pero en el análisis de datos de varias variables que se observan a través del tiempo, el análisis de correlación canónica pues, ha tenido mucha relevancia. De hecho, hasta ahí que ustedes tal vez lo han ido a nombrar, por su criterio de información, en algún momento explotó mucho eso del análisis de correlación canónica para determinar en algo que se llamaba los modelos de espacios de estados, cuál era la dimensión de ese sistema dinámico. Con las matrices de correlación
correlación canónica, diseñamos una prueba estadística para identificar el número total de factores. Y esta prueba estadística se basa en este resultado de muestras muy grandes. Y es que aproximadamente para muestras muy grandes, si tengo m variables y n factores comunes totales, entonces n menos n valores propios van a ser aproximadamente iguales a 0. Es decir, digo, si en el estado de la naturaleza estamos trabajando con m variables observables y hay n factores comunes, estas matrices de correlación canónica en cada rezago van a tener este comportamiento en sus valores propios. Y en cada rezago, porque como vieron en la definición, hay una matriz para cada rezago. Entonces formulamos esta hipótesis nula y proponemos como estadística de prueba esta, en donde estos lambda o son valores propios para una matriz de correlación canónica, rezago K, y se cuentan desde los más pequeños hasta los más grandecitos. Bajo la hipótesis nula, esta estadística tiene aproximadamente una distribución chi cuadrado con estos grados de reducción. Acá es muy importante ver que m menos l debe ser positivo. La prueba que diseñamos, se diseñó para tamaños de muestras muy grandes, la sometimos a un chequeo de muestras finitas relativamente pequeño, grande, para ver cómo es su comportamiento. Porque una cosa es la distribución de muestra grande y otra cosa puede ser la distribución para muestra finita y uno querrá ver su potencia. Entonces hicimos un análisis de simulación descrito en la transparencia y palabras más, palabras menos, la prueba se comporta bien. No entro a más detalles, sería muy complicado. Quedémonos con el mensaje, la prueba se comporta bien en términos de potencia. Pero con dos características importantes, y es que resulta muy potente en lo que hemos denominado los rezagos estacionales. Rezagos estacionales son los rezagos 0, 12, 24, si estoy con datos mensuales, claro. Y además, si el número de observaciones a través del tiempo t y el número de variables satisface esta relación. Algo curioso, interesante. Todavía no hemos podido liberarnos de eso y entenderlo un poco más. Luego pasamos, esta prueba me da el número total de factores, pero no me discrimina cuáles son tendencias de largo plazo, cuáles son estacionalidades, cuáles son variaciones de corto plazo. Y eso es importante entonces saberlo. Acudimos entonces a otro mecanismo extractor de información, de la estructura de la asociación de las variables que estamos analizando. Y es lo que se denomina las matrices de covarianza muestral generalizada. Bueno, de hecho, ya habían sido utilizadas antes por Peña y Concepto. Nosotros, digamos que en cierto sentido las extendemos, incluyendo aquí esta S, donde S es la longitud de la estación. Valga decir, estamos analizando datos mensuales y hay estacionalidad, entonces S es 12. Encontramos que en grandes muestras y de manera aproximada, los valores propios satisfacen esta propiedad. Está en la naturaleza. La cosa es, como la he descrito, que entonces en la vida real y para tamaños de muestras grandes debe tener los valores propios de ellas en cada rezago esas propiedades. Esto me va alistando entonces el modus operandi para trabajar en la práctica. Pero para entender mejor el asunto, voy a presentar una simulación de un modelo factorial. Supongamos que tenemos tres variables observables y dos factores comunes. La primera variable es simplemente una suma de los factores, la segunda es un contraste entre los factores y la tercera es un promedio ponderado entre los factores. Pues claro, relación no exacta. Una cosa importante en nuestro enfoque es que al proceso factorial se le dota de una dinámica estocástica a través del tiempo. Para el caso de la simulación, las dos expresiones básicamente dicen lo siguiente:
El primer factor, los cambios, el primer factor, un periodo atrasado, dependen de los cambios en el tiempo anterior y de una combinación lineal de unas variables que llamamos de red. Y en el segundo factor, los cambios cada 12 periodos también se comportan de esta manera. Estos en el tiempo t dependen de estos en el tiempo t menos 12, más una combinación lineal de unas variables de arriba. El primer factor en esta simulación representa tendencia de largo plazo y el segundo factor representa estacionalidad común. Aparecen unas gráficas bien interesantes. Y es que la sucesión de los primeros valores propios tiene este comportamiento, son valores muy grandes. Claro, hay un decrecimiento a medida que el tiempo aumenta, pero eso es como una consecuencia de algo de periodicidad. El segundo valor propio, miren el comportamiento que tienen. En términos generales es de valores mucho más pequeños que los de acá, pero además hay valores grandes, el 0, 12, 24, etc. La sucesión de los terceros valores propios, esta sucesión es indexada por el rezago. La sucesión de los terceros valores propios es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, quiere decir esto que si fuéramos con datos, tendríamos como dos factores comunes. Uno de ellos, tendencia de largo plazo, y el otro, estacionalidad común. Serían las características que deberían ofrecer unos datos si ellos tienen dos factores. Bueno, si las variables que nos han imaginado tienen dos factores comunes, y uno, tendencia de largo plazo, y el otro, estacionalidad común. Cuando vimos esa sucesión, entonces dijimos, bueno, las matrices de correlación canónica, ¿cómo serán sus valores propios? Y algo similar pasó. A nivel de correlaciones canónicas y las sucesiones de valores propios muestran que hay un valor propio muy grande, hay un segundo valor propio muy pequeño, excepto en rezagos estacionales, y hay un tercer valor propio muy pequeño. Las barritas azules corresponden a lo siguiente. Es algo que yo creo que todos usualmente hacemos en nuestros estudios de simulación, en nuestros estudios de laboratorio. Aquí el modelo factorial de 3 variables y 2 factores lo simulamos 100 veces. Salieron 100, digamos, sucesiones de datos, 100 series temporales. Para cada sucesión de estas, hicimos el análisis factorial. Entonces nos van a salir 100 primeros valores propios, 100 segundos valores propios, 100 terceros valores propios. Tomamos esos conjuntos, sacamos un promedio aritmético y nos quedamos con un valor propio para el primero, para el segundo y para el tercero. Las líneas negras de la transparencia son esos promedios. Y con esas muestras, luego sacamos desviaciones típicas y, haciendo centro en el promedio de los valores propios, construimos bandas de más o menos 2 desviaciones típicas. Y esas son las líneas azules. Desde ese punto de vista, entonces, el tercer valor propio sí que es 0, el segundo valor propio es 0 en estos rezagos, los no estacionales. Y el primer valor propio sí que nunca va a ser 0. Son características que si el estado de la naturaleza es así, así deberíamos ver algo de los datos reales. Bueno, para estimar un modelo factorial dinámico, acudimos, primero que todo van a aparecer 2 tipos de parámetros, los parámetros fijos que van en la denominada matriz de pesos, de cargas, y por supuesto los mismos factores mismos. Lo que pasa es que los parámetros de la matriz de cargas son fijos y los otros, estrictamente hablando, son variables aleatorias. Entonces, no es que vayamos a estimar en sí la variable aleatoria, sino realizaciones de la variable aleatoria. Una forma de lograr ese objetivo es irnos a un modelo que se llama un modelo de espacio de estados, state space en inglés, y los hiperparámetros, que son los parámetros fijos, los estimamos con máxima verosimilitud, y los factores comunes los estimamos con un método que se conoce en la literatura sobre modelos de estados, que se llama el suavizador de punto fijo. Bajo gaussianidad, y aquí es gaussianidad sobre el proceso de errores intrínsecos, uno sabe que los estimadores de máxima verosimilitud y los otros se comportan muy
muy bien, a la luz de los criterios de optimalidad estadística. Bueno, esto es al grosso modo como es la metodología de análisis factorial dinámico en presencia de estacionalidad y potencialmente estacionalidad común. Yo les presenté al comienzo un ejemplo de la economía, de la macroeconomía. Las 9 variables que les presenté antes, tengo que confesar, nos dieron mucho lío a esas benditas variables. Cuando íbamos a calcularle las asociaciones de valores propios, eso no indicaba absolutamente nada. Y durante mucho tiempo estuvimos sufriendo con ellas. Si se les quita la estacionalidad, porque resulta que esas 9 variables macroeconómicas tienen todas estacionalidad, pero si se les quitaba la estacionalidad, se comportaban mejor. Entonces hay un problema que hoy debo decirles, todavía no hemos resuelto. Y viene como siempre sucede en la investigación estadística. Parte uno de un conjunto de datos para el cual le enseño una metodología y después esta bendita metodología no funciona ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues cambiamos de panorama. Cambiamos de panorama. Y lo que hicimos entonces fue abandonemos por supuesto la economía y vayámonos a un campo de la vida real donde percibamos estacionalidad también y que de pronto la cosa nos resulte mejor. Por eso digo que nos vamos a mover de la macroeconomía y pero vamos a mover a la meteorología. El asunto entonces fue buscar series de precipitación en Colombia y antes de conseguir los datos pues nos apoyamos en una persona del IDEA que nos proporcionara de manera formal la información, pero solo le dijimos, mire, lo que queremos es que nos facilite una serie de precipitación que muestren estacionalidad. Yo no sé por qué razón la persona que nos ayudaba en el IDEA a conseguir la información nos dio la precipitación de estas 6 ciudades. Bueno, más exactamente de los aeropuertos en estas 6 ciudades. Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, el aeropuerto de Río Negro, Manizales y Bogotá. Las ciudades están ubicadas en esta región. Pues para todos los colombianos esto no tiene ninguna gracia. Miren la región. Miren la región donde están ubicadas las 6 ciudades. Luego digo, yo no sé, el señor que nos ayuda en el tiempo, ¿por qué no todas estas 6 ciudades ubicadas así? Básicamente están todas sobre la cordillera oriental, la cordillera central, y hay una que es Ibagué, que está por ahí entre los dos. Bueno, otra vez, nosotros los estadísticos estábamos trabajando, pues ni Daniel ni Alberto ni yo somos meteorólogos, somos estadísticos, pero a veces uno otra vez como estadístico se le olvida que es mejor trabajar con los usuarios de las variables, los que conocen dónde están las cosas. Así que dijimos, bueno, esta precipitación es estacional, más aquí, pues, trópico, es estacional, y así que son estacionales, y no hay duda que son estacionales del periodo 12. Aquí, yo sé que acá en el auditorio hay muchas personas que saben de meteorología, que trabajan con datos meteorológicos, etcétera, etcétera, y de pronto lo que acabo de decir ya está sonando raro. Pero vos digo, nosotros como no éramos meteorólogos, y el contacto con el señor del IDEA fue prestándonos la información, pues listo, quedó ahí y nosotros seguimos. Una vez piensa como estadístico que los datos son capaces de hablar por sí mismos. Claro, eso es lo que uno desea, que ellos digan solos, pero a veces no, todos lo sabemos. En fin, arrancamos viendo estas 6 variables como estacionales de longitud especial. El rango de análisis lo mostré antes, pero para ver que hay un poco de estacionalidad por año,
simplemente dibujo en esta filmina los datos que van desde junio del 2010 a junio del 2013. Y uno puede ver en el primer año, uno subir aquí, baja, vuelve y sube, al siguiente año sube, baja, vuelve y sube, y así sucesivamente. Claro, ya algunos de ustedes están viendo algo de esa cuánta estacionalidad, pero seguimos. Fuimos al análisis del número de factores. Aplicamos la prueba estadística que habíamos diseñado y ella nos señaló 2 factores comunes en total. Fuimos a la asociación de valores propios de las matrices de correlación canónica para que nos mostraran que si el estado de la naturaleza es de 2 factores comunes, entonces veamos cómo son las asociaciones de valores propios para poder discernir si hay tendencias de largo plazo, si hay factores comunes, si hay variaciones de corto plazo. Obviamente, en principio uno diría en una serie metodológica tendencia de largo plazo muy difícil. Pero claro, aquí, con el cambio climático, eso puede cambiar. Eso está cambiando, de hecho. El asunto con esta gráfica es que la sucesión de los primeros valores propios se comporta de esta manera. Aquí hasta 6, 2, 18, 24. Aparece un ciclo fuerte de periodos de 6 meses. Uno quisiera ver solamente un ciclo de periodos de 12 meses. Pero la sucesión de primeros valores propios es mucho más grande que las demás. El cambio de magnitud del brusco de acá a acá. Pero nosotros dijimos, bueno, es que el azulito es el segundo valor propio. Y el azulito puede verse como el factor común estacional también de periodo 12. Hasta ahí más o menos la sospecha de 2 factores comunes en total y 2 estacionalidades comunes. Fuimos a la asociación de valores propios de las matrices de covarianza muestral generalizada. Permítame de nuevo indicarlo, nosotros trabajamos sobre 2 espectros de información acerca de la estructura de la asociación canónica y la de varianza muestral generalizada. En muchos de los estudios actualmente en la literatura mundial solamente se quedan con la asociación de varianzas muestrales generalizadas. Y muchos de ellos todavía usan el criterio del análisis factorial convencional, es decir, que solo usa las matrices de varianza y covarianzas que llamaríamos alcanzar los cero o contemporáneos. Bueno, fuimos a esto y la primera asociación de nuevo muestra ese ciclo del periodo 6. Las otras son más pequeñas y el segundo que van a subir, el segundo aquí en negro, como que da la estacionalidad de orden 12 o refleja la estacionalidad de orden 12. Nos quedamos con 2 factores comunes, esto es una cosa ahí de balance, y nos tocaba especificar la dinámica estocástica para cada proceso factorial. Este es un patrón estacional, es una dinámica estacional, y excepto por la expresión algebraica, lo que dice es que los cambios cada 12 meses se comportan de esta manera, se hace un cambio y eso es ruido, o una combinación lineal de ruidos. Los cambios en el segundo factor cada 12 meses dependen de los cambios cada 12 meses en los 12 meses anteriores y de algo de ruido. Esto lo hemos conocido como que este es un patrón estacional estable y este es un patrón estacional que va cambiando. Eso es porque las estructuras de asociación para los primeros cambios se cortan rápidamente, o sea, hasta cierto rezago de dependencia en los cambios y después no hay, mientras que aquí, bajo esta dinámica estocástica, la dependencia en los cambios se mantiene a través del tiempo, aunque va decreciendo. Muy bien, hicimos la estimación y nos resultó que la respuesta de la matriz de cargas estimadas es esta. La primera fila indica los pesos que cada variable recibe para estimar el primer factor. Y la segunda fila de aquí indica los pesos que cada variable recibe para la estimación del segundo factor. El primer factor diría entonces que básicamente es un promedio ponderado de las variables. Y el segundo, interesantemente, el único, bueno, este cero que se coloca acá es por cuestiones de identificabilidad del modelo.
Y palabras más, palabras menos, dice que la primera variable es solamente explicada por el primer factor. Y excepto por esto, este peso es negativo, 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 y este es positivo y relativamente hablando un poco grande. Pues este peso de acá le corresponde a Medellín. Y entonces, hasta ahí, con estacionalidad de orden 12, estaríamos diciendo, bueno, primer factor promedio ponderado y segundo factor, quedaría otro tipo de estacionalidad, como está separando a Medellín del resto de precipitaciones de las otras ciudades. Y curiosamente le buscábamos explicación a ese segundo factor. Y entonces en una charla anterior, en algún evento, no recuerdo ahora dónde, alguien me dijo en el auditorio, mire, es que eso es razonable porque Medellín o el aeropuerto de Río Negro está cerca a la esquina que forma el Chocó con Panamá, y en esa esquina sucede un fenómeno meteorológico que se llama la baja anclada del Pacífico. Yo no sé de meteorología, pero entiendo palabras más, palabras menos, que ahí por esa esquinita los vientos se comportan de otra manera y eso parece que tiene alguna influencia, precisamente por eso Chocó llueve tanto y eso quizás se alcanzaba a pasar hasta aquí. Pero ojo, esa fue la interpretación que tratamos de buscarle a ese segundo factor que separaba a Medellín de las otras ciudades. El artículo que les comenté antes, publicado a finales del año pasado, pues salió así, pero nos quedó la inquietud de ese comportamiento de 6 meses. Y si es así, no fue tenido explícitamente en cuenta, entonces ¿cómo de pronto tenerlo en cuenta? Bueno, empezamos ahora sí a trabajar con un meteorólogo, ahora sí de verdad. Lo primero es que aparece que la precipitación, preciso en esa zona donde están las 6 ciudades, es, en términos meteorológicos, bimodal. En el sentido que, lo llaman ellos, el ciclo anual de precipitación tiene 2 picos en el año. Uno aproximadamente abril-mayo y el otro aproximadamente octubre-noviembre. Y eso ahora obedece a lo que se llama la zona de confluencia intertropical. La idea es que los vientos van del hemisferio sur al norte, dependiendo cuándo en el hemisferio sur es verano y obviamente en el otro es invierno, y luego se regresan. Entonces, cada vez que pasan por el trópico, en particular aquí por Colombia, pues vienen con mucha agua, y eso da la llamada bimodalidad de la precipitación. En esas 6 ciudades, ya vuelvo a hablar de eso un poco más. Bueno, muy bien, pero el asunto entonces era, ok, está bien, entonces ahora hay una bimodalidad, o sea, hay un ciclo de 6 meses, ya no es de 12, ¿y cómo tendríamos en cuenta eso? Tendríamos que hablar de una estacionalidad de 6 meses. Averiguando, nos encontramos con un trabajo del 2014 en el IDEAM, en el cual se hizo una clasificación de lo que se llama el ciclo anual de precipitación para Colombia. Y se encontraron 17 regiones, pero en términos más claros, se encontraron 17 tipos de estacionalidad de la precipitación en Colombia. Y si ustedes ven, las ciudades que les mostré antes están por aquí. Pues bien, no solamente ese pedacito geográfico, sino todo este pedacito fue caracterizado por esta subdivisión en bimodalidad. En cambio, por el lado de la costa norte, por el lado del Chocó, por el lado de todo lo que es Orinoquía, Amazonía, la cosa es unimodal, es decir, el ciclo anual de precipitación tiene solamente un pico. Claro, ese ciclo anual cambia, es diferente en la costa, es diferente en Chocó, es diferente por acá. Eso es algo interesante. Las 17 regiones, hasta donde entendí, fueron clasificadas así, vía, primero, criterios meteorológicos, también simplificando las cosas,
y después con ayuda de componentes principales convencionales o tradicionales, digamos. Bueno, muy bien. Entonces ya con esa evidencia dijimos, bueno, pues vamos entonces al tema, estacionalidad de 6 meses. ¿Y qué hemos encontrado? Todavía estamos trabajando en ello con la ayuda de un estudiante de la carrera de estadística de la Universidad Nacional de Bogotá, un pasante, entre otras cosas. Él vino de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y en su trabajo de grado le pusimos la tarea de que quiera la metodología, pero con estacionalidad de periodo de 6 meses. Ustedes lo conocen. Y paralelamente conocimos de unas pruebas estadísticas que hacen este papel. Le ayudan a uno a decidir si en un conjunto de datos de estos mensuales no solamente tenemos un ciclo de periodo de 12 meses, sino que por esa cosa que todos deben recordar de la física, si hay un ciclo de periodo de 12 meses, de pronto hay uno de 6, la cosa de los armónicos, de pronto uno de 4, de pronto uno de 3, de pronto uno de 2, o de uno de 2 y pico de meses. Y entonces hicimos las pruebas estadísticas que nos encontramos por ahí, y claro, sale que efectivamente hay una evidencia empírica muy fuerte acerca del ciclo de periodo 6. No hay evidencia empírica para un ciclo de periodo 12. Entonces, mejor por ahí la cosa. Repetimos la metodología, como les dije antes, con la ayuda de Jesús González. Y aunque la prueba estadística nos sugería otra vez 2 factores, después de varios ajustes iniciales del modelo factorial, llegamos a la conclusión de que muy posiblemente es solo un factor. Y si es un solo factor común, entonces viene la pregunta: las regiones 10, 11, 12 y 13, donde están las 6 ciudades, realmente no son 4, sino una sola. Es decir, el ciclo anual de precipitación ahí es uno solo. Y si acaso para cada ciudad pues hay una biomodalidad específica, razonable. Pero hay una que es la subyacente. Bueno, trabajando hoy en día con el profesor Daniel Pavón, el teólogo, profesor actualmente de la Universidad Nacional de Bogotá, departamento de la geografía, casi meteorólogo, bueno, llegamos a la conclusión de que desde el punto de vista efectivamente climatológico, meteorológico, es razonable que ahí haya una sola bimodalidad. Bueno, muy bien. Algunas conclusiones y trabajo futuro, como lo expresé antes, serían las siguientes. Bueno, ¿qué he hecho hoy? De manera muy general, pero muy general, por supuesto, les he dado una idea de lo que es análisis factorial dinámico, en particular estacional. Nuestras contribuciones importantes al tópico pues son el diseño de una prueba estadística para especificar el número de factores comunes total, caracterización de los valores, de las asociaciones de valores propios, tanto de matrices de correlación canónica como de covarianza muestral generalizada, para que nos ayude a discernir dónde hay tendencias comunes, dónde hay estacionalidad común, dónde hay variaciones de cortes comunes. Porque claro, he hablado de metodología, pero esto está para economía, está para finanzas, está para medicina, etc. Actualmente nos encontramos trabajando en comparar nuestro método con otros métodos conocidos ya en la literatura mundial, diseñados por al menos estas personas. En ese trabajo nos está ayudando un estudiante de doctorado en estadística de la Universidad Nacional de Bogotá. Y nuestros primeros hallazgos es que para un número pequeño de variables parece que nuestro método tiene un poco de desventaja, pero si el número de variables se aumenta, los procedimientos se comportan de manera similar, pero nuestro método resulta ser mucho mejor si las variables que estamos observando tienen una dinámica estocástica diferente, ninguna estacionaria, pero una estocástica de largo plazo diferente. Y esta última pregunta, o este último comentario de investigación presente y futura, es importantísimo. Y
Voy a demorar 2 minutos en eso. Pues bueno, si realmente las zonas de bimodalidad, por lo menos donde están las 6 ciudades, obedecen a un solo factor común. O sea, hay una sola estacionalidad común. Entonces, ¿por qué no pensar que en las otras zonas de esta clasificación también pudiéramos hacer una reducción de estacionalidad común? Y entonces no hablar de 17 regiones, sino hablar de más pocas. El asunto se torna más interesante porque resulta que este trabajo de la clasificación de las 17 zonas parte de las 408 estaciones que tiene el IDEAM localizadas en todo el país. Así que, entonces, ante el reto que tenemos es como coger 408 variables y de ahí mirar si hay estacionalidades comunes, cuántas hay, porque eso sería otra manera de clasificar el ciclo anual de precipitación en Colombia. Los primeros pasos que hemos dado pues, están con ayuda del profesor Pavón. Estamos trabajando inicialmente con 100 variables, todavía no con las 408, hasta que no aprendamos algo. Y déjenme decirles que este estudio de las 17 subregiones colombianas de clasificación no es el único, parece que hay ya otros. Conozco el CD1, donde el ciclo anual de precipitación ha clasificado 24 regiones. Pero si son 24, si son 17, si son 30, la idea general es más bien, coja todas las 400 estaciones, más bien mira, a ver, con este método, ¿cuántas son? Bueno, nuestro método es una alternativa. Es un método estadístico, pero de hecho, el objetivo no es exclusivo de esto de factores comunes dinámicos como yo acabo de presentar. Quizás desde otros contextos estadísticos, como geoestadística, por ejemplo, se pueda también abordar el problema. No sé, desde algún otro lado. 1. Y 2. El fenómeno del niño y la niña es posible que tengan influencia sobre el comportamiento de esas variables. Si así es, pues de todas maneras ese efecto está ahí en los datos. Y la metodología que hemos diseñado hasta ahora, pues todavía no ha hecho explícito ese hecho. Valdría la pena pensar entonces en replantear el modelo, o agrandarlo, o agregarle algo para que pueda ser específica y dejar ver cuál sería el efecto del niño a la niña, ¿no? Por ejemplo, y cosas así. Sí, todavía tenemos mucho que hacer. De pronto muchos de ustedes nos pudieran ayudar. Ok, eso es así, a grosso modo todo. Muchas gracias por su asistencia. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.